cómo descubres Bitcoin? ¿En qué año? ¿Qué es eso de la computación cuántica? La computación cuántica, en 2 carteras acumularon una 3.000 y otra 6.000 bitcoins, más o menos. O sea, ¿llegaste a tener 9.000 bitcoins? Sí, claro. Bueno, acabo de calcularlo, Ignacio, serían 620 millones de... Ahí la mafia rusa empezó a blanquear el dinero con bitcoins. Todavía estamos a la espera de otra nueva revolución en este mundo. Y esa la vamos a hacer nosotros. ¿Cuál es tu opinión de Bitcoin hoy? ¿Qué piensas de Bitcoin? Si alguien es capaz de romper esa clave, Bitcoin, nada. Los ordenadores cuánticos van a anular a los ordenadores ordinarios. Ya les gustaría. Europa es un viejo país. Que eso se va a ir a la porra. Ya. Entran en total contradicción con los valores que estamos enseñando ahora mismo a nuestra juventud. Y el valor chino es el esfuerzo y la competición. Si la tecnología del siglo XXV la traes ahora, son dioses. ¿Crees que vivimos en una simulación? Los viajes que hacen esos extraterrestres, caramba, que a verlos ahí. Una dimensión no espacio-temporal presupone un multiverso. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Qué pasada, ¿no? Nuestro primer podcast, 100.000 visualizaciones casi, con Mario Conde. Pues no sé qué más espera, la verdad. Sí, la verdad que para mí fue un privilegio que pudiéramos tener a Mario Conde en el primer episodio, fue increíble y viéndolo cómo está funcionando, la verdad que increíble. 100.000 views ya en súper poco tiempo. Y impresionante, Vicente. Yo la verdad que me quedaría con varias cosas. No sé qué te habrán dicho a ti, pero después de que el podcast se ha emitido, bueno, pues mucha gente me ha llamado, oye, que he escuchado el podcast, tal, mucho feedback. Me quedo con los comentarios, casi todos súper positivos, ¿no? Súper bueno. Pero la verdad que fue súper buena experiencia. Sí, a mí me encantó conocerlo a él como persona, la coherencia entre lo que dice y lo que hace, y hago lo que digo y digo lo que hago, ¿no? Y además lo vi fuera de cámara, que siempre es cuando se conocen a las personas. Y bueno, y algún comentario negativo, aprendizaje para nosotros, es que no hablemos con tecnicismos. Vamos a ponérselo a la audiencia muy, muy fácil, muy mascadito, sí. Y si algo no se entiende, pues lo explicamos. Yo creo que puede ser. Y la verdad que ha puesto el listón muy alto. Entonces tú y yo hablando, bueno, ¿a quién traemos? ¿A qué otra bestia parda intelectual de nuestro entorno podemos traer? ¿Otro erudito? Y bueno, no sé, ¿a quién me traes hoy, Pablo? Pues le hemos tenido que dar mucho cabeza, pero yo creo que hoy no nos va a decepcionar y la gente va a flipar otra vez también. Y hoy tenemos aquí a Ignacio Ozcariz, que bueno, ahora lo vamos a ir presentando poco a poco porque el currículum si nos ponemos a hacer el currículum de Ignacio, vamos a perder mucho tiempo. Yo creo que la gente lo va a ir descubriendo un poco a poco. Pero entre las cosas, bueno, pues ingeniero aeronáutico, MBA, has trabajado, fue director general de AENA, múltiples negocios. Ignacio, pues hoy le quiero ya avanzar a la audiencia, vamos a estar hablando de Bitcoin, cómo Ignacio fue pionero con Bitcoin, descubrió Bitcoin hace 15, 20 años, cuando nadie hablaba de Bitcoin. De hecho, acumuló miles de Bitcoins, ahora nos va a contar, yo estoy deseando escuchar su experiencia con Bitcoin. Participó en Eurofighter también, el desarrollo del avión, no nos olvidemos. O sea, que es que además sabe de Grecia, sabe de todo este señor. Entonces, bueno... Tendencia, sobre todo lo que sabe es... O sea, yo lo que pienso es, si él fue capaz en el año 2010, 2011, cuando nadie sabía lo que era Bitcoin, de determinar el potencial de Bitcoin y saber... Claro. Ahora, Ignacio nos va a contar sobre Quantum y por qué Quantum puede ser... Quantum entendido como computación cuántica, como ¿no? computación cuántica. Y bueno, vamos a hablar de todo, ¿no, Ignacio? Del oro, Nvidia. Yo vengo aquí geopolítica, todo está conectado. Yo creo que ahora mismo el momento es o sea, de verdad que creo que se le han alineado los astros para tener a Ignacio aquí, porque esta semana todo lo que es computación cuántica está volando. El Bitcoin está todo el mundo también con lo que está pasando en los mercados y el tema de, bueno, la liquidez que viene ahora otra vez con las elecciones, y está Bitcoin también. El oro también está disparado, o sea que yo creo que vamos a tener una conversación de verdad que la gente va a entender por qué hemos invitado a Ignacio. Pues bajando a tierra, vamos a empezar. ¿Qué es eso de la computación cuántica, Ignacio? Eso es lo primero que nos gustaría saber. Pues fijaros que vamos a empezar por una palabra técnica, mecánica cuántica, con lo cual ya vamos muy mal.
Y la realidad empezaríamos por ahí porque la computación cuántica no deja de ser utilizar sistemas que están basados en mecánica cuántica, sistemas por supuesto muy complejos, de generar y tener en la realidad, que permiten hacer operaciones que hoy en día los ordenadores clásicos no permiten hacerlas. Y ahí he empleado la palabra ordenador por no emplear la palabra computador, que yo creo que sería ahora mismo en el ámbito de la computación cuántica la palabra a emplear, aunque solo sea porque computación cuántica lleva la palabra computador. Y si ahora os preguntara de dónde viene esta palabra, pues bueno, viene del inglés computer. ¿Y qué era un computer a principios del siglo pasado? ¿Qué era? Pues un computer era una persona, señores. Normalmente eran mujeres, y no es ahora mismo, que básicamente estaban en grandes habitaciones calculando para las compañías, por ejemplo, de seguros o la administración americana, con sus máquinas calculadoras mecánicas o eléctricas posteriormente, los grandes números de estas corporaciones, es decir, el censo americano, por ejemplo. Pues el censo americano se calculaba mediante computers que eran señores y señoras que estaban en grandes habitaciones calculando el censo americano. Entonces, cuando aparecen ya las primeras calculadoras mecánicas o electrónicas después de la Segunda Guerra Mundial, la palabra que emplean es la palabra computer, electronic computer, a diferencia del personal computer, que en este caso no era un ordenador de encima, era una persona física. Entonces, ahora que viene todo el esquema de la inteligencia artificial que va a sustituir a las personas, lo que habría que recordar es que el ordenador, el computador, había sustituido a miles y decenas de miles de personas que a finales del siglo XIX y primeros del XX calculaban con calculadoras mecánicas. Entonces, nada nuevo bajo el sol. ¿Y qué te lleva eso? ¿Qué te lleva a la computación cuántica? ¿Cuándo te empiezas tú a interesar? Pues a la computación cuántica llegó desde el Bitcoin. Vamos a eso, vamos. Así que conociste? Háblanos de cómo conociste. ¿Cómo descubres Bitcoin? ¿En qué año? Sí. El Bitcoin, básicamente, yo siempre he estado un poco enredado en temas de criptografía e incluso en los 90 también de monedas o alternativas a lo que era la moneda fiduciaria de los bancos centrales, ¿no? De hecho, es como Elon Musk hace su fortuna inicial, lógicamente, en el PayPal famoso. Entonces, nosotros en aquel momento teníamos una moneda también que se llamaba centeuro. A finales de los 90, todavía os recuerdo que no teníamos el euro en Europa, pero se estaba ya preparando. Entonces, el centeuro era 1 céntimo de euro y lo teníamos ya preparado para el aterrizaje del euro como moneda virtual. Entonces, en base a esto, el problema era cómo securizar esa moneda, cómo securizar el centeuro de manera que fuera hasta cierto punto neutro y por supuesto fuera privado. Es decir, como realmente los billetes que llevas en el bolsillo. A ti el billete que llevas en el bolsillo no lleva tu nombre. Claro. La cuenta corriente donde tienes ahora tus dineros lleva tu nombre. Claro. Las tarjetas de crédito llevan tu nombre. Y entonces había sido un problema que yo creo que había surgido en toda la comunidad criptográfica en los 90. Ahí estábamos mucha gente viendo cómo se podía solucionar esto. Y entonces, claro, en el año 2010 yo creo que fue más o menos. Yo creo que fue más o menos a mediados del 2010, primeros del 2011, cuando descubro el artículo de Satoshi, que ya estaba en el mundillo, lógicamente. Sí, enero de 2009. Y un año. Un año después, sí. No, yo no llegué el primero, desde luego. No eso te lo Satoshi. garantizo. No, ahí no llegué el primero. Pero eso sí que fue otra vez la caída del caballo de Damasco. Es decir, joder, le ha dado. Le ha dado. O sea, aquí tenemos a alguien que se ha estudiado esto a fondo y efectivamente ha resuelto todos los problemas que teníamos históricamente. Y por las mismas, lo primero que hice fue ponerme a minar. Pero vamos...
fue casi automático porque era la manera de enredar. O sea, si es que no había otra. O sea, comprar y vender Bitcoin a nadie se le ocurría, pero lo de minar tenía su gracia. Entonces pusimos, recuerdo, 2 de los ordenadorcitos que teníamos por ahí, que yo creo incluso eran tarjetas más que ordenadores, tarjetas que teníamos por ahí, y empezaron a minar. Y esto fueron las 2 tarjetas que en algún momento yo creo que en 2 carteras acumularon una 3.000 y otra 6.000 bitcoins, más o menos. O sea, ¿llegaste a tener 9.000 bitcoins? Sí, claro. Vamos, que yo recuerde, quizás a lo mejor eran más, porque tampoco tenías... es que os garantizo que en aquel momento lo de menos era el Bitcoin. Yo no sé si recuerdo que pudieran ser céntimos. No sé si llegó en aquel momento, en ningún momento, a valer $1 cuando yo los tenía ahí. Claro. Pero claro, ya $9.000 a lo mejor nos hubiéramos pensado, porque la idea fue que cuando teníamos aquellos ordenadores, el tirar aquello, yo no sentí que estábamos tirando nada, ni que estábamos perdiendo nada. Luego, eso sí, 2 años más tarde, yo tenía mis negocios y 2 años más tarde ya empezó un poco la subida y me acordé de un esquema que era, oye, esto parece que empieza a tener sentido, y el sentido fue que ahí la mafia rusa empezó a blanquear el dinero con bitcoins. Y esto era el año 2013, en verano del 2013, que fue una subida absolutamente espectacular. La primera subida del bitcoin a 300 euros. Todavía recuerdo hasta la cantidad, ¿no? Elección en el año 2012 y el año siguiente, 2013, que es lo que un poco está ahora... El 2013 sería el paralelo. ¿Qué considera más que las elecciones? Ahí te diría que el contubernio era, pues, los rusos, los iraníes, se vieron ahí una manera, estaba también Chipre, sobre todo, haciendo de un puente sobre dónde estaban entrando los dineros y tal. Bueno, el caso es que aquello se pone en 300 euros y yo digo, vaya por Dios, en buena hora. Pero tampoco le di demasiada importancia y ahí dijimos, a ver qué oportunidad podemos tener. Y en ese mismo momento empezaron a aparecer los cajeros de Bitcoin. Y dijimos, pues vamos a hacer un cajero de Bitcoin. Y fue en el año 2014, en febrero, cuando presentamos el primer cajero de Bitcoin de Europa, en el Mobile Forum de Barcelona. Y sinceramente fue un resultado que yo dije, sí, vaya, vendimos unos pocos Bitcoin, pero la pregunta siguiente es, bueno, ¿y ahora esta gente qué hace con los Bitcoin? Tenemos que montar una compraventa de Bitcoins. Y también ahí nos ocurrió un esquema bastante molesto, que fue que Mongoose, otro de los pioneros en el tema este, pues sufrió una estafa o se largó el tipo con los Bitcoin o lo que fuera. Y aquello fueron 450 millones de euros. Entonces, claro, aquello inmediatamente ya fue un aviso, el Bitcoin se hundió, volvió otra vez a los 40, 50 euros, y yo seguí con otros negocios y en principio lo que nunca abandoné fue la idea de lo que en principio son lo que ahora llamemos los tokens o monedas virtuales, pero más enfocados a un esquema de valores reales que titulizados me permiten manejarlos en el mundo financiero, porque si yo titulizo, y esto fue ya una cosa que hicimos en el año 2017, petróleo como tal, pues claro, yo el petróleo, si lo tengo bajo tierra o donde fuera, pues no, comprar y vender petróleo no es como el oro, que me lo puedo llevar en el bolsillo. El petróleo es un poco más complejo. Claro. Y entonces la idea es que titulizamos esto y otra vez tuvimos otra desgracia. Titulizamos 1 millón de barriles y aquello fueron 60 millones de dólares. Y el token, lógicamente, era la contrapartida financiera de petróleo físico, almacenado, por cierto, en Texas, en cavernas que suelen tener ahí para almacenar petróleo. Y en aquel momento los mercados, y esta es otra palabrota técnica, estaban en contango, lo que quiere decir que el futuro, podías hacer una operación que era comprar el contado, es decir, comprar nuestro instrumento que era petróleo y básicamente vender el futuro que estaba más caro. ¿Qué es lo que sucedió el día 1 de nuestra salida de este token? Que lo compraron todo. Y el día 2 no se movió. Y el día 3 no se movió. Cuando digo no se movió, de los 60 millones a lo mejor se movieron 5.000 o 10.000 dólares. O sea, y a partir de ahí no se mueve nada.
Y entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Y luego, claro, viendo quién había comprado aquello, lo que habían comprado eran varios fondos y lo habían apalancado con futuros a un año. Y entonces dijimos, pues vamos a tener un problema, porque el mercado no se va a mover. Y entonces, claro, al cabo del año lo que sucedió es que estos señores dijeron, retrotraigo la operación, vendo el futuro, dame el petróleo para hacer la contrapartida, para entregar el petróleo. Y dijimos, pues muy bien, pues aquí se termina el token. A mí lo que me parece increíble es que estamos hablando de qué año, Ignacio. 2018. 2018. Ignacio ya está en el 2018 hablando de tokenización colateral, real world asset, claro. que se está hablando 6 años después. Claro, porque entendemos, cuando hablas de titulización para nuestra audiencia, estás queriendo decir que estás cogiendo un activo del mundo real, lo estás metiendo en una especie de canal digital virtual que es brutal para poder operar con él, ¿no? Bueno, la realidad en este caso, la palabra titulización como tal es un instrumento financiero admitido. O sea, más que virtualidad, en este caso es cualquier esquema de titulización que me permite coger desde una casa y titulizarla o los activos normales del mundo financiero. Con la diferencia de que si estás hablando de criptoactivos, pues no tienes que ir a la CNMV a presentar un folleto para hacer la titulización de ese instrumento. O sea, básicamente lo titulizas porque alguien se cree que tienes el activo, ¿vale? Entonces, bueno, el esquema era ese. Y otra anécdota referente a esto fue que en paralelo, pues el señor que entonces estaba llevando a cabo los negocios muy claros en Venezuela, le hicimos una presentación de nuestro producto, de la titulización del petróleo. Nos recibió muy amablemente y nos dijo que aquello era la bomba y que él iba tal y cual. Y no creo que habíamos aterrizado en España cuando leímos en el periódico que iba a salir el Petro, que era la titulización que hace Venezuela de su petróleo para hacer una criptomoneda, que no les ha servido de nada por la misma razón que no nos sirvió a nosotros, por el mercado. Porque el principal problema que yo veo que tienen los criptoactivos, y ha sido desde Mongos hasta el momento actual, es que aunque parezca mentira, esto de la regulación de los mercados algún sentido tiene que tener, porque cuando los mercados no están regulados, aquello es el salvaje oeste. Lo es. Lo es. Y esto yo creo que es algo que el mundo del criptoactivo se tiene que empezar a tomar ya realmente, porque cierto es que están entrando gente que ya en principio tiene mercados serios, ¿no? O sea, toda esta gente que ya pone futuros y elementos de estos en mercados ordinarios, ¿eh? Los famosos fondos americanos que ya están con elementos del mercado financiero ordinario. Pero creo que todavía estamos a la espera de otra nueva revolución en este mundo. Y esa la vamos a hacer nosotros. Sí. ¿Y qué te lleva entonces, qué te llevó a la computación cuántica? ¿Cómo pasas de Bitcoin a la computación cuántica? Bueno, pues ahora te diría que si te digo que la CNMV en el momento actual tiene en su sandbox, o suena el sandbox, es el instrumento que utiliza la Dirección General del Tesoro para que alguien que tiene una idea feliz enrede. Caja de arena, ¿no? Que los niños ni más ni menos, ni más ni menos. Enrede, se hagan las pruebas necesarias y luego, bueno, pues a partir del final de esas pruebas permita básicamente operar ya ese instrumento financiero en la realidad. Pues el proyecto que tiene desde el año pasado la Dirección General del Tesoro y en este momento bajo supervisión de la CNMV se denomina Quantum Market. Y ahí ya lo tenemos todo junto. ¿Y por qué se denomina Quantum Market? Porque utilizamos sistemas que en principio no es la computación cuántica al uso. Es decir, lo que os comentaba, que básicamente era la computación basada en circuitos sobre mecánica cuántica, sino nos hemos ido un paso más allá y nosotros nos vamos a la teoría cuántica de campos. Y aquí lo dejo porque si no me vas a decir que esto... Teoría cuántica de campos es a partir de los años 70 en lo que está basado la física de partículas, toda esta gente que enreda ahora ahí en Ginebra, en el CERN, y dice, y he descubierto y tal, las nuevas partículas, el bosón de Higgs hace poco y todas estas cosas.
Bueno, pues esto es teoría cuántica de campos. Entonces nosotros vamos un pasito más allá, y en vez de basar nuestra computación, comillas, comillas, otra vez con la palabra computación, me gusta más procesamiento de la información. Nuestro procesamiento de la información está basado en el paradigma de la teoría cuántica de campos. A mí me gustaría preguntarte, Ignacio, yo vuelvo otra vez a Bitcoin. ¿Cuál es tu opinión de Bitcoin hoy? ¿Qué piensas de Bitcoin? ¿Qué va a pasar? Claro, porque al final, fíjate que se nos hemos ido por las ramas cuando me habéis preguntado qué tenía que ver la computación cuántica con el Bitcoin. Pues lo que tiene que ver es el esquema criptográfico en el que se basa realmente el valor del Bitcoin. ¿Qué valor tiene un Bitcoin? La potencia de la criptografía subyacente a la clave pública privada que utiliza la gente para guardar su propio valor, el Bitcoin. Yo pongo al público la clave pública y guardo muy guardada la clave privada, que es lo que nosotros no supimos hacer con los 9.000 Bitcoins, lo tiramos todo. Esa clave privada, pensar que si yo logro romper la criptografía, se llama de claves de curvas elípticas, una criptografía, vaya, criptografía es la manera que tengo para tener la seguridad de que si yo tengo un secreto, que es mi clave privada, nadie pueda con la clave pública obtener mi clave privada. Pero ¿qué es lo que sí que sabe hacer el ordenador cuántico? Con la clave pública sacar la clave privada. Y ahí es donde empezamos a fastidiarlo. Y a la inversa no se podrán generar redes de blockchain que sean resistentes a la cuántica, quantum proof o esto que ahora está tan de moda. Pues en eso están, pero como siempre se dice aquí que echa la ley, echa la trampa, porque, como te digo, nosotros estamos más allá de la computación cuántica. Es decir, yo te diría, si lo que ahora mismo haces una criptografía con lo que se llama la criptografía postcuántica, no lo puedo romper yo con mis ordenadores postcuánticos. Y esto es una carrera, como siempre, como en todo el esquema de defensa, la carrera de armamentos. Tú sacas una criptografía, yo tengo ahora mismo unos elementos para romper esa criptografía, que tú a su vez la superas con una nueva criptografía, que yo sacaré algún elemento para romper luego esa nueva criptografía y así ad infinitum. En el fondo, la debilidad es la clave pública privada. Yo, por si alguien se nos ha perdido, Ignacio, o sea, tú estás diciendo que alguien va a ser capaz de romper esa clave. Si alguien es capaz de romper esa clave, Bitcoin no vale nada. Ha dicho, el valor que tiene Bitcoin es la clave, y si los ordenadores cuánticos logran romperla, estamos diciendo que Bitcoin no vale nada. Entonces, me encantaría, para que la audiencia, si alguien se lo está preguntando, ¿qué piensa Ignacio? ¿Crees que alguien puede llegar a romper eso en cierto tiempo? ¿Cuándo? ¿Y por qué entré yo en el mundo cuántico? ¿Tú crees que yo me he quedado tranquilo después de tener 9.000 bitcoins? Que me he quedado sin bitcoins. Pues ahora mismo me encantaría poder romper esa clave y en eso estamos. Bueno, acabo de calcularlo, Ignacio, serían 620 millones de euros. Yo estoy esperando al billón. Con ese dinerito no arreglamos. Alguno que me debe algo, pero vaya, no. Pero, o sea, ¿piensas que es cuestión de tiempo? Con seguridad. Y entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo pienso, alguien como Elon Musk, que aterriza cohetes como el que está comiendo con lacasitos y tiene 200 millones de dólares de Bitcoin en su balance en Tesla, ¿crees que Elon Musk no tiene a su alrededor ingenieros que están... O sea, ¿piensas que los tiene...? ¿Cómo crees que está viendo eso? La cuestión, como siempre, tu pregunta es, ¿tú crees que se romperá? Y yo te he dicho con seguridad que sí. Lo que no te he dicho es cuándo. Claro. Entonces, aquí el esquema es que todos esos ingenieros, como tú bien apuntas, que pueden estar muy informados de cuándo se puede ir rompiendo, cuándo está a punto de romperse, pues ya le dirán a su jefe, venda. Obviamente. A mí mucha gente me pregunta, oye, ¿cuándo hay que vender Bitcoin? A mí me parece una señal. Si Elon Musk vende, ojo, yo salgo corriendo. Bueno, puede ser Elon Musk o pueden ser algunos otros mecanismos que... Yo te diría que hay una agencia americana, que es la NSA, que es la Agencia de Seguridad,
que precisamente también fue uno de los esquemas que a mí me llevó a la computación cuántica, porque estábamos en aquel momento, en el año 2017, bueno, pues con el esquema del blockchain. Y entonces me encontré con un artículo de la NSA en la cual decía claramente que todas las agencias americanas, a partir del año 22 o 23, ya tenían que abandonar la criptografía que estaban usando, que era la criptografía RSA y de curvas elípticas. Y yo dije, ¿abandonar por qué? Y entonces salió precisamente el tema de que iban a abandonarlo porque los ordenadores cuánticos iban a romper esas claves. Bueno, entonces yo empecé a entrar en el campo hice unas simulaciones en aquel momento de lo que eran los algoritmos que empleaban los ordenadores cuánticos para romper esas claves, se llama un algoritmo de Shor y tal, y entonces, bueno, la realidad es que sí, se rompían y tengo yo el algoritmo para romperlo. El caso es que no tengo el ordenador, o no tenía el ordenador cuántico y seguiría sin tenerlo porque todavía los ordenadores cuánticos es como la fusión nuclear, va para largo. Este es otro de los grandes puntos cuando hablan del famoso qubit y todo el lío este. O sea, porque hay que hacer una distinción entre lo que ahora mismo todos los que están en el mundo cuántico hablan de qubits, y vamos a llegar a 1000 qubits, y vamos a llegar a 10.000 qubits, y vamos a llegar a 1 millón de qubits. Y la pregunta no es cuántos qubits físicos vas a tener, sino cuántos qubits lógicos tienes. Y a día de hoy no está muy claro que 1000 qubits físicos hagan un solo qubit lógico. Depende de qué tecnología estés utilizando, puedes tener más o menos qubits lógicos, con lo cual... Qubit, para el que no tenga el entorno de... O sea, podemos explicar de una manera ¿qué sencilla, es un qubit? es como la potencia... Claro. El qubit básicamente es la unidad que utiliza un ordenador cuántico para manejar los datos. Los ordenadores clásicos, los datos, los números los ponen en ceros y unos, ¿vale? O sea, un número, pues el 4 es 100. Y un ordenador cuántico, pues esa representación, bien sea de números o de cualquier otra magnitud, lo que hacen es representarlo de una manera que utiliza la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica, si os acordáis de aquella historia que contaban del famoso gato de Schrödinger, si está muerto o está vivo, pues para la mecánica cuántica el 0 o el 1 le pasa lo mismo que al gato. Tú tienes un qubit y no sabes si es 0 o es 1. De hecho, en principio un qubit tiene la misma probabilidad de ser 0 y 1 hasta que lo mides. Es decir, hasta que le haces una medida. Y entonces, cuando le haces una medida a ese qubit, la mitad de las veces te saldrá 0 y la otra mitad te saldrá 1. Entonces, ese gris es lo que utilizan los ordenadores cuánticos para desarrollar su procesamiento de la información, y para algoritmos como el que os digo, el Shor y otro se llama Grover, pues son los elementos básicos que permiten el factorizar un número primo o romper una clave básicamente de las curvas elípticas. Entonces, bueno, pues ahí es donde, en principio, cuando utilizas estos ordenadores, puedes ir más allá de lo que ahora mismo hacen ordenadores clásicos. Pero aquí también hay otra confusión, y es que la gente dice, es que los ordenadores cuánticos van a anular a los ordenadores ordinarios. Ya les gustaría. Ahora mismo nada más tienen 2 algoritmos conocidos y, bueno, algunas cosas que se están haciendo, pero la realidad es que ahora mismo incluso hay ordenadores clásicos que no está muy claro que no logren hacer casi lo mismo de lo que están haciendo ahora mismo algunos ordenadores cuánticos. En final, las claves, la criptografía, el Bitcoin. ¿Cuál es el valor del Bitcoin? El valor del Bitcoin no es más allá que el valor que tenga la potencia de la clave que soporta la clave pública y privada de ese Bitcoin. ¿Se va a poder romper en el futuro? Con seguridad. ¿Cuándo? El día sé que es muy difícil, pero si tuvieras que sacar la bola de cristal y dar un rango estimado, estamos hablando de 2 años, 3, 5, 20... ¿Cuál sería tu...? Mínimo 3 y máximo 10. Y mínimo 3 si a mí me dejan un ratito libre, porque últimamente no me dejan ni respirar. Y máximo 10 para esos ordenadores, vamos a decir, cuánticos normales. Okay.
Y ya hemos visto, Ignacio, bueno, una de las utilidades de la computación cuántica, ordenador cuántico, que puede diferir. Yo creo que los ordenadores clásicos seguirán siendo buenos en unas cosas y el cuántico, los ordenadores cuánticos infinitamente mejores en otras muchas. Hemos visto que saben guardar secretos y desvelar secretos. ¿En qué otras cosas son buenas los ordenadores cuánticos? Desgraciadamente te tengo que enmendar la plana con respecto al tema de guardar secretos. Okay. La misma NSA, a la que he hecho mención anteriormente, ha prohibido a las agencias americanas utilizar criptografía cuántica. ¿Por qué? Cuando yo mando por un canal de comunicación información cuántica, la idea es que si hay alguien que escucha, inmediatamente esa información se desprende. Ya no me vale, ya no es válida, ¿vale? Entonces, imaginaros que ahora mismo yo esté utilizando canales cuánticos de comunicación. ¿Cómo le interrumpo al enemigo los canales cuánticos de comunicación? Escuchándolos. Y ya se ha terminado. No es que rompa sus claves ni rompa nada, es que le rompo las comunicaciones, porque no le dejo comunicarse. O sea, que la comunicación cuántica, otro de los grandes inventos que ahora mismo están metiendo millones, no, billones. Las compañías de comunicación, la propia NSA ha dicho, no vayáis por ahí que vamos fatal, que nos vamos a pegar un... Que la comunicación cuántica como tal está basado precisamente en que si alguien me la interrumpe o pretende, lógicamente, hacer un hacker sobre esa comunicación, ya no vale. Pues fijaros, qué cosa más simple para interrumpir comunicaciones. No me voy a enterar de nada, pero desde luego el enemigo tampoco se va a enterar de nada. Absurdo, pero cierto. Lo cual es... Y ahora, si quieres, pasamos a la burbuja cuántica. Porque claro, con todo lo que os acabo de contar, alguien me preguntaba, oye, ¿y esto de que estén subiendo las compañías cuánticas y las de inteligencia artificial? Hombre, yo habiendo sufrido la burbuja.com, que la sufrí y desgraciadamente pues estaba yo ahí en medio con una compañía que desgraciadamente se fue a la porra por haber salido a bolsa en mayo del 2000, 2 meses después del boom o el bluff de la burbuja.com, pues la idea es que desde los tulipanes de Holanda hasta el momento actual, pasando por los mares del sur, todo lo que ha sido básicamente nuevas tecnologías, nuevas ideas, algo que a los mercados inmediatamente los ha llamado la atención, ha sufrido el efecto burbuja. Y el efecto burbuja es un efecto que, bueno, lo estás viviendo todos los días. Yo te diría que no hay manera más interesante de invertir que en cuanto veas un pico que sobresale más allá de un, pongamos por caso, 200, 300%, un precio medio de los últimos 5 años, empieces a hacer put es la manera de decir apostar a que eso se va a ir a la porra, ya. Y hay mucha gente, lógicamente, ganando bastante dinero ahí. Sí. Porque es que es ley de vida. O sea, la gente ve, ¡ah, qué bonito! La inteligencia artificial. Nvidia. No sé ya lo que vale porque les he perdido la pista. Pero si no, a todos los que ahora mismo estén comprando Nvidia, por Dios, que esto no es ningún esquema de ni que compres ni que vendas. Es importante decirlo, sí, en el podcast no sé, nada de lo que se dice nunca es consejo de inversión, entonces, ninguna recomendación. El aquí presente nada más recordaría la burbuja de Cisco con la Internet. Pero al final sería bien este paralelismo, o sea, CPU primero, ahora estamos en GPU, y luego vendría el Quantum, que sería el QPU, ¿no? Negativo. Es la evolución que... Negativo. El Quantum no vendrá nunca. Lo que va a venir muy probablemente son unos chips que se denominan más o menos híbridos y que tienen una parte que vamos a decir son chips ordinarios con los conjuntos de instrucciones que puedes... ahora mismo imaginarte, conjunto de instrucciones que permitan hacer operaciones vectoriales, que son las GPUs, operaciones matriciales, que son las TPUs, y entonces hay otros chips que añaden a ese chip ordinario una zona del chip, que se denominan FPGAs, pero lo de menos es el nombre, que lo que te permite es poner instrucciones directamente en el hardware.
Entonces, esas instrucciones pueden ser suficientemente complejas para que hagan cosas, esos chips, que hoy en día no pueden hacerlo con las instrucciones ordinarias de una manera eficiente. De hecho, es lo que estamos utilizando nosotros para la implementación de estos temas que os decía de Quantum Market. Es decir, en vez de tener un chip con instrucciones ya pregrabadas, yo tengo otro chip que está en blanco. Y lo que hago es ponerle instrucciones que básicamente me permiten ser muy eficiente. Imaginaros que en vez de hacer multiplicaciones matriciales, hace multiplicaciones tensoriales con tensores de dimensiones X. Es otro palabra, es decir, operaciones muy complejas, vaya, pero en un solo paso. Porque ¿cuál es la gracia que tiene ahora mismo NVIDIA con la operación vectorial? Pues que en un ordenador con las instrucciones ordinarias, multiplicar 2 vectores pues son 200 operaciones, por decir un número. Vale, y NVIDIA lo hace en 1. Llegamos a multiplicar matrices. Bueno, pues esas 200 operaciones son 40.000 operaciones. Y llega la TPU y lo hace en 1. Pues ahora os digo, oye, pues para hacer operaciones en una cosa que nosotros básicamente utilizamos, que es una álgebra geométrica, no necesitas ya 100.000, a lo mejor necesitas 1.000.000 de operaciones en un ordenador ordinario, que llegas con esto que está en blanco y lo programo para que haga esa operación en un solo paso. Claro, y además sabes muy bien de lo que estás hablando porque has venido atrás de otras tecnologías súper disruptivas. Estuviste también en los inicios de las redes sociales, pero más atrás, ahí tienes una historieta con la Wi-Fi. No sé si quieres compartirlo con la audiencia. Bueno, ahí en el año 2002, la verdad es que también fuimos un poco rupturistas y todavía mis amigos de Zamora a lo mejor recuerdan un concepto que se llamaba Zamora Hot City, que en inglés suena un poco... Zamora Ciudad Caliente. Entonces, en aquel momento lo que hicimos fue cubrir, 2002, cubrir Zamora con puntos de acceso. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es un punto de acceso, entonces aquello era magia potagia. El caso es que pusimos, yo creo que fueron casi 100 o muchos puntos de acceso en Zamora, de manera que en todo el centro de Zamora podías estar conectado por Wi-Fi. ¿Qué era lo que el paradigma de comunicación, es decir, los telecos, tenían muy claro? Que iba a haber unas interferencias brutales y que aquello no iba a funcionar. Punto. Bueno, yo dije, yo creo que sí, que va a funcionar, porque el esquema que estaba utilizando la Wi-Fi en aquel momento, pues era una cosa que se llama OFDM, otro palabra, y que permitía ser muy robusto en lo que eran las comunicaciones de cara a las interferencias de muchos puntos y gente que a su vez se comunicaba con esos puntos y todos a la vez. Bien, lo demostramos. Y entonces, de hecho, tan lo demostramos como que Intel nos nominó en el 2012 para un premio que, de hecho, somos la única empresa española que lo ha obtenido en el 2003, que es el Computer World Award. Entonces, este Computer World Award fue un premio que, vaya, nos llenó de satisfacción. Luego, lógicamente, la realidad de lo que ha sucedido ha sido que lo que nosotros claramente veíamos que multitud de puntos de acceso utilizando ese estándar OFDM era muy robusto, y lo que hizo básicamente la industria, vamos a decir, de telecomunicaciones seria fue utilizar el OFDM para los estándares 4G y 5G, sobre todo el LTE 4G, y el 5G se basa en OFDM. Con lo cual, al final el 5G no deja de ser un wifi a lo bestia. Y aparecisteis en Palo Alto, ¿no? Y hubo ahí con el nombre, bueno, ¿no? El nombre ¿Nombre? de Wi-Fi, curiosamente, es un nombre en el cual yo estaba ahí presente cuando estaba Intel, el marketing de Intel, y nuestro proyecto este del Zamora Hot City, porque claro, en aquel momento la tecnología se denominaba IEE, que son las siglas de la Asociación Americana de Electrónica, 802.11b. Claro, aquello 802.11b no parecía muy marketinero para vender el producto, ¿no? Y de hecho Intel estaba desarrollando unos chips que se llamaba Centrino, que contenían ya la capacidad para conectarse a Wi-Fi en el propio chip. Y el de marketing decía, yo no puedo vender estos chips llamándose, este chip tiene 802.11b.
¿pero dónde vas tú? ¿Qué es lo que tiene? No sé qué tiene. Y entonces, en el transcurso de la conversación, alguien dijo, es que lo que han hecho estos señores ahí en Zamora es básicamente la high fidelity of wireless communication, es decir, la alta fidelidad de las comunicaciones inalámbricas. Y uno dijo, unió dos de las palabras, wireless y fidelity, y dijo, claro, esto es el inalámbrico de fidelidad, o la fidelidad en el inalámbrico. Y dijo el de marketing, eso me gusta, wireless fidelity. Y de ahí, wireless fidelity es el Wi-Fi. O sea, que estuviste presente cuando nació la palabra Wi-Fi. Interesante. Desgraciadamente. A mí me gustaría hacer una pausa un poco del tema cuántico y más técnico y tal para darle un descanso. Seguro que la gente ahora mismo la audiencia está... A mí me gustaría, no sé si has podido, estábamos hablando al principio, Vicente y yo, de nuestro primer episodio. Tuvimos aquí la suerte de traer a Mario Conde. Me interesaría mucho escuchar... Lo he visto. Ah, ¿lo has visto? Ah, qué bueno. Me encantaría escuchar... ¿Qué opinas tú de Mario Conde? Jesús. Si le preguntáis al siguiente de este podcast qué opina de mí, pues empezamos mal. Eso es lo que... Claro, idealmente la idea es esa, sí. Hombre, por edad creo que coincidimos en la misma generación. Y en los felices 80, los Roaring 90 y pues toda la historia de Mario y por supuesto de su etapa en el Banesto. De hecho, yo a Mario no le conozco personalmente, pero tengo una referencia suya que a él le constará, que es cuando él estaba en antibióticos, como gestor de antibióticos. Tenía como director técnico a un farmacéutico que luego fue el tesorero del Colegio de Farmacia de Madrid, y cuando yo desarrollé toda la red de colegios profesionales fue nuestro gran mentor, el Colegio de Farmacia de Madrid, para el desarrollo de toda la red junto con mi colegio de aeronáuticos, el de caminos y tal. Entonces este hombre comentaba que le había enseñado a jugar al tenis a Mario Conde. Porque él era un muy buen tenista. Y la realidad decía, joder, es que Mario, mira que le costaba jugar al tenis, pero qué listo era. Pero qué listo era. Porque al tenis no lo llevaba bien, pero caramba, era listo un rato largo. Y bueno, supongo que luego, ahí ya cuando él pasa a ser secretario de Banesto y todo esto, pues... gente que le conocía muy directamente, pues ya no era listo, era el número uno de la clase, o sea, punto y final. O sea, porque si Mario en aquel momento algo tenía era que primero era un abogado del Estado, el número uno de su promoción, y tenía una memoria excepcional, que sigue teniendo, la dicho sea de paso, hay que reconocerle que es genial, ¿no? Y es un personaje en la historia de España, un personaje que, bueno, pues tuvo la mala suerte de confundir en el sentido de estar en un momento en el cual, pues, había gestores del país que estaban en problemas, su majestad también estaba en problemas, y esto ya no es algo que lo esté revelando, es lo que se ha revelado en las últimas semanas. El que iba a entrar también tenía problemas y a nadie le gustaba que anduviera por ahí alguien enredando como posible, vamos a decir, outsider. Y al que le toca, le toca. Pero vamos, como final de la historia, yo creo que alguien que en principio pasa lo que él ha pasado y llega a estos momentos y puede realmente tener este discurso... Porque, mira, de todo lo que os he ido comentando, de las diferentes aventuras que yo también he tenido, siempre digo, joder, habrá alguna aventura que al final yo saque dinero, supongo. Porque, vamos, esto de sacar siempre experiencias, pues está muy bien. Pero, hombre, de vez en cuando, pues a lo mejor sacar dinero también viene bien. Y yo creo que a Mario le pasa lo mismo, ¿no? O sea, que desgraciadamente ha estado en las más altas, si quieres, magistraturas y sitios de este país
manejando dineros impresionantes, pero me consta que no necesariamente ha hecho dinero, pero tiene muchas experiencias. Y claro, y cuando te encuentras luego en tu lecho de muerte, dices, bueno, ¿el dinero me lo llevo? No. Las experiencias, bueno, tampoco. Pero oye, ahí quedan, ¿no? Ahí quedan. Yo creo que el último flash no es el dinero que tienes en el banco. El último flash son las experiencias que habrás tenido. Y en ese último flash yo creo que ese es el mayor valor que puedes tener en la vida. El llevarte puesto algo que no necesariamente es todo lo que has acumulado en una caja fuerte. Por supuesto que no. Qué interesante. Pero de todas maneras, tampoco viene mal tener algo. Claro, claro. 1 o 2 bitcoins, 3.000, 6.000. ¿Cuánto has dicho que era? ¿9.000 bitcoins? 620 millones de euros. Bueno, vamos a esperar a los 1.000, hombre. ¿Y cómo ves? Bueno, tú ahora mismo has sido invertido, hombre, algo de dinero tienes. Perdón. Que has sido invertido por una cantidad Jesús. un poco... Invertido. Bueno, te han invertido una cantidad importante, una empresa además que no es europea. Tú has vivido en muchos sitios, has conocido diferentes formas de trabajar. ¿Por qué Europa, la vieja Europa? ¿Por qué está tan conservadora? ¿Cómo cuesta sacar proyectos aquí? ¿Qué has visto tú que hacen en Estados Unidos? A nivel empresa y a nivel también geopolítico, cosas que te gusten, que no te gusten. China, por ejemplo, ¿lo conoces bien? Háblanos un poco de China. Bastante. Pero fíjate, ahí voy a empezar por el principio. He sido invertido y tal. Y por la primera experiencia de la red de colegios profesionales y la empresa Recall Network, en la cual 8.000 profesionales invirtieron en este país en mayo del año 2000 para realmente perder su dinero. Y para bien o para mal, esto es algo que nunca lo he dicho en público, perdieron su dinero por mi culpa, punto. O sea, no, el que fulanito, menganito, zutanito luego hicieran las cosas mal o yo no tuviera, al final yo era el responsable. Y las responsabilidades, nada más aquí hay que admitirlas con uno. Y esto no es una de las cuestiones de las que estoy más orgulloso, como no puede ser de otra manera. Posteriormente, luego también he tenido aventuras en las cuales, pues hombre, he perdido dinero y he ganado dinero. Esto último tendré que hacer mucha... Y en cualquier caso, fíjate que yo doy mucha importancia a la gente que tiene la confianza en ti y luego, desgraciadamente, le dejas colgada. Y no porque verdaderamente hayas hecho una estafa, porque eso no es dejar colgado, eso es hacer una estafa. Pero los proyectos salen bien o salen mal. Y ahí voy al trasfondo de tu pregunta. En Europa no se perdona ni tan siquiera un fallo. En Estados Unidos se perdonan 10, 20 o 30 fallos. Y otra vez viene el esquema que esos fallos son experiencias que, bueno, te permiten a lo mejor el tener mejor resultado la próxima vez que hagas algo parecido. Es cierto, es rigurosamente cierto. Pero en Europa las cosas no funcionan así. Y las cosas en Europa funcionan que si, por decir una palabra malsonante, la has cagado, pues la has cagado para siempre. Y de hecho, también, después de mi amarga experiencia en Recall, la verdad es que he estado más tiempo en el extranjero y desarrollando proyectos fuera que en España. En España, de hecho, ahora he vuelto después de 20 años o 24 años a empezar, bueno, en España ya llevo ahora 2 o 3 años, en Extremadura en particular, desarrollando un proyecto energético que viene a ser un proyecto también con inteligencia artificial y estas cosas, pero bueno, la cuestión es que Europa es un viejo país. Y entonces los viejos vivimos de los recuerdos, no del futuro o de las cosas nuevas. Y por supuesto, si ahora mismo cualquier proyecto de los que yo he tenido se hubieran hecho en América, es decir, mi famoso Centeuro hubiera arrancado en América en vez de intentar arrancarlo aquí en el año 98, pues el que estaba lanzando los cohetes era yo, no Elon. ¿Vale? Es que me hubiera encantado, por cierto. Y cosa que jamás me creí yo que este tipo iba a recuperar el cohete. Yo ahí hubiera apostado 100 sobre 1 que eso era imposible.
Bueno, pues ahí lo tienes, con el cohete volviendo a casa y aterrizando como si fuera ole, ole y ole. Y estamos desaprovechando la oportunidad realmente del negocio espacial, de esa minería espacial. Se habla de Marte, yo creo que en la Luna nos has comentado antes que hay muchos recursos por explotar. ¿Cómo se financia de forma privada un proyecto de esas proporciones? Hace unos 3 años, yo creo que fue 3 años, además fue en el COVID porque lo hicimos online, presenté un paper a la asociación, a la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos Americana, sobre la minería espacial. Y era la manera de financiar la minería espacial mediante tokens. Era un token que le llamamos... Y la idea básicamente es, o sea, ahora mismo yo emito unos tokens para sufragar una expedición que puede ser a un asteroide o, si queréis, ahora a la Luna. Esa expedición luego trae el material aquí a la Tierra y ese material se vende y es algo así como, hablábamos antes de la titulización, pues es titulizar un asteroide que previamente, básicamente, tengo que ir para traerme el... pero ahí está. Y con respecto a algo mucho más cercano, que se puede hacer de una manera incluso mucho más rápida, porque lo de los asteroides todavía tiene alguna complejidad. La Luna ahí está, la Luna ahora puede ir hasta los indios, los chinos y los españoles, no sé qué hacemos. Porque... El caso es que la Luna tiene un material que es la bomba, que es el tritio. El tritio es hidrógeno pesado y tal, pero básicamente es el material con el que funcionarán los nuevos reactores de fusión, que en este caso sí, yo creo que finalmente ya serán una realidad a la vuelta de 5 años, 10 años. O sea, esto sí que ya... Pero esos ordenadores van a funcionar con tritio, y tritio en la Tierra hay muy poquito, y carísimo. O sea, el tritio ahora mismo es... Si os digo las cantidades que puedes pagar por 1 gramo de tritio, son monumentales. Y en la Luna, a 1 metro de la superficie, tienes todo el tritio que hay. ¿Por qué? Porque los rayos solares, como la Luna no tiene atmósfera, pues pasan por el terreno inicial y hacen una reacción que al final acumulan tritio en esta capa. Con lo cual, ir a la Luna, hacer un pequeño minería, coger el tritio y traértelo a la Tierra, no es una expedición para echar cohetes, nunca mejor dicho la expresión, y en principio es una expedición que puede dar mucho dinero. Y esto que os estoy contando ahora, a mí me lo contó un ilustre presidente, expresidente y ya fallecido, Emilio Azcárraga, en una reunión del año 80 del Instituto Astrofísico, la Unión Astrofísica Internacional, y decía, pero si es que lo que hay que volver es a la Luna, a minar la Luna, caramba, no sé qué hacemos. Me parece súper interesante porque una de las razones por la que queremos que la evidencia, porque todo el mundo ve el cohete de Elon y a cualquiera le fascina, ¿no?, que sea capaz de hacer eso. Pero lo interesante, si tú le preguntas a toda la gente que está viendo el cohete, nadie sabe en realidad qué es lo que se persigue con todo esto, ¿no? Entonces, cuando escuchamos cosas de este tipo, a mí me parece increíble porque ya vamos desgranando un poco cuáles son esos intereses que se buscan con esa carrera espacial, ¿no? Son obtener metales que están allí, también para la medicina, hay casos de uso de que... ¿Nos puedes contar más sobre qué es lo que se persigue con toda esta carrera espacial? ¿Cuáles son los intereses económicos que hay ahí detrás? La pregunta que me estabas haciendo de los chinos, el interés de los chinos es el tritio, punto. ¿Y para qué quieren el tritio? Para la fusión nuclear. Vale. Para la fusión nuclear. Es que la fusión nuclear, si quieres, vale, el hidrógeno será el vector energético del próximo futuro, pero para resolver los grandes problemas energéticos de la humanidad, el sol puede venir bien, pero claro, es que las superficies que luego necesitas de paneles solares empiezan a ser importantes. Y la fusión nuclear parece bastante obvio que es de donde viene la energía básica. El sol es una fusión nuclear, ya está, lo que se trata es de traer el sol a la Tierra, no es ir más allá, ¿no? Claro. Pero para eso hace falta tritio. ¿Y dónde está el tritio? En la Luna. Qué interesante. ¿Y qué haces? Pues resulta que ahora los chinos dicen, ¿qué hacen los chinos en la Luna? Los chinos en la Luna no van como el Elon Musk a hacer maravillas, ¿no? Los chinos son muy pragmáticos, tan pragmáticos como que son hasta comunistas de pragmáticos. Y entonces en ese pragmatismo, cuando llegan y hacen su plan quinquenal o lo que tengan como plan, dicen, bueno, vamos a ver, ¿para qué
O sea, si yo quiero desarrollar la fusión nuclear, y están muy avanzados, están tan avanzados o más como cualquiera de los otros países que están jugando ahora con fusión nuclear, ¿qué necesito? Tritio. ¿Dónde está el tritio? En la Luna. A la Luna, chicos. Y no hay más. Y luego lo pintarán de que están haciendo 1000 experimentos. Pero te garantizo que el final, la última línea es tritio. Hace sentido, ¿no? Porque el otro día lo hablábamos. Hace 200 años los chinos tienen el 30% del GDP del mundo. Cayeron. 300. O sea, en el siglo XVIII, es decir, de 1600 a 1700, más o menos cuando nosotros estábamos expansionando nuestro imperio español, los chinos eran el 30% del PIB mundial. El 30%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es la revolución industrial en el oeste. Que aquí los señores de las islas del Reino Unido pues deciden que el carbón es un nuevo vector energético que sirve para propulsar nuevas máquinas, y del carbón pasamos al petróleo, del petróleo pasamos ahora a lo que haya que pasar y tal, sobre todo a la energía nuclear. Pero los chinos pierden esa carrera por una razón muy extraña, y la pierden porque ellos en principio lo que consideraban era que todo lo que tenían les era suficiente. No necesitaban más. O sea, cuando ahora estamos vendiendo temas de sostenibilidad y los chinos se suben a los principios de sostenibilidad, no van tampoco de coña. No van de ponerse una etiqueta verde o amarilla o roja. No, van de verdad. Porque para ellos la sostenibilidad, es decir, hasta dónde llego, qué es lo que necesito, hasta dónde puedo llegar, cómo hago las cosas, son principios muy confucianos. Y entonces, sobre esos principios es sobre lo que ellos normalmente hacen sus planes y sus elaboraciones y tal. Y hombre, yo no es que recomiendo a la audiencia aprender chino, pero porque es jodidamente difícil. Y además ya tendremos dentro de poco traductores que te lo pongas aquí y a correr. Y ellos hablan en chino, tú estás hablando en español y aquí todo el mundo nos entendemos. Pero la realidad es que ahora mismo, lo que ha sido el imperio americano ya está realmente amenazado por alguien que tiene unos valores, y otra vez vamos a ir a otro concepto, el de los valores básicos, que curiosamente entran en total contradicción con los valores que estamos enseñando ahora mismo a nuestra juventud. Y el valor chino es el esfuerzo y la competición, no la colaboración. El chino trabaja mañana, tarde, noche, horas de guardar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo para él es también otro esquema confuciano. O sea, en los tiempos históricos de los mandarines, el mandarín era mandarín porque había aprobado un examen, señores. No era como nuestras cortes, que eras hijo de, y básicamente el hijo de, pues bien, pues era noble y tal, y entraba en la corte. En la corte entrabas después de un examen para el cual te preparabas años, decenas de años. Y entonces a la familia lo que mejor le podía sentar era invertir todo lo que tenía en un hijo que llegara a pasar el examen, vamos a decir, de oficial de la corte, y ya si llegaba mandarín, Dios mío. Pero era la cultura que ahora mismo al final han cambiado, vamos a decir, su emperador por el actual emperador, que es otra cosa, pero no deja de ser un emperador. Y el modelo es el del esfuerzo y el de llegar a los objetivos mediante el esfuerzo. Y, por supuesto, la competencia. Porque si entras tú, no entra el de al lado. Y si entra el de al lado, no entras tú. Claro. Y no es esto de hacer un equipito entre 5 para ver si entramos los 5. No, que entra uno. Claro. Entra uno. Claro. Y nosotros en Europa, y no respecto a la educación, ¿no? ¿No crees que hemos perdido con esto de la especialización? Estabas hablando ayer sobre la escuela de Salamanca, cómo se ordenaba el conocimiento de la ciencia. O sea, la pregunta es aquí, range, como el libro de amplitud, o sea, conocimiento generalista o hiperespecializado. ¿A dónde vamos? Es que cómo hemos podido perder en nuestra historiografía el concepto de la escuela de Salamanca. No sé cuántos de nuestra audiencia, que no sean de Salamanca, claro, conocen toda la historia de la escuela de Salamanca, que es todos los, vamos a llamarles sabios,
en muchos casos eran lógicamente religiosos, pero que estaban en la Universidad de Salamanca y de alguna manera soportando, o más que soportando, enseñando unas disciplinas que se contenían en 2 libros, uno se llamaba el Trivium y el otro el Quadrivium, que eran básicamente Trivium, son Trilibrium y Quadrivium son Quadrilibrium. 3 libros y 4 libros. Los 3 libros, vamos a decir, del Trivium eran gramática, retórica y dialéctica, lo que significaba que la gramática era emplear las palabras correctamente, la retórica era razonar correctamente y la dialéctica era saber hablar correctamente para convencer al interlocutor de tus razones, dialécticamente. Y llegamos al Quadrivium y ahí tenías las disciplinas de matemáticas, geometría, música y astronomía. Las matemáticas era el número, la geometría eran las formas, la música era el número en movimiento y la astronomía eran las formas en movimiento. Y esto era lo que un bachiller de la Universidad de Salamanca salía como un elemento que no era de ciencias o de letras. Era un elemento renacentista, alguien que conocía. ¿Qué es lo que sucede en el mundo moderno? El mundo moderno, cierto es que de este mundo renacentista universal aparece la ciencia experimental moderna, que al final también ellos habían comenzado con lo que no dejaba de ser la alquimia. Era un esquema experimental de empezar, pero en aquel momento todavía no lo denominaban ciencia. La ciencia empieza con los experimentos que puede haber de un Galileo Galilei y el resto de los científicos, ¿no? Entonces, esta ciencia experimental, claro, tú no puedes experimentar el mundo mundial, tienes que experimentar pequeñas partes de ese mundo. Y empiezas a fragmentar el mundo. Y esa fragmentación del mundo es lo que te lleva a que ahora mismo las matemáticas, el número, son no 17, 1700 disciplinas. Y cada una de esas disciplinas tendrá su subdisciplina. Y las ciencias físicas, las ciencias naturales, excuso deciros, dentro del mundo experimental, que ya, vamos, incluso los esquemas puramente de lo que antes era la genética, pues ahora hay epigenética, hipogenética, biogenética, 27 disciplinas que están ordenadas por el esquema experimental, que ahora es el esquema científico que nos permite, lógicamente, llegar a donde estamos tecnológicamente, evidentemente, pero... Vamos a cambiar de tercio, si te parece. Me encantaría escuchar tu opinión un poco sobre geopolítica. Irán, Israel, ¿qué opinas del conflicto? ¿Qué hay detrás? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo maneja? No sé, todo lo que piensas. Ahí también hay un esquema finalista que siempre me ha llamado a mí mucho la atención. La pregunta, ¿quién lo maneja? ¿Por qué crees que alguien tiene que manejar esto? No, me refiero a quién lo maneja, a quién lleva el control, no sé. O sea, ahí va. ¿Tú crees que alguien puede controlar eso? No sé, la verdad que tampoco sé. Siempre en el mundo de defensa se ha dicho que las guerras se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Si alguien lograra controlar las guerras, pues sabría cómo terminan, porque en principio no se metería en una guerra que va a perder. Y desde los romanos que preguntaban a los auríspices cómo me va a ir esta guerra, hasta el día de hoy, que la gente se mete en guerras que luego no sabe cómo salir, y yo creo que todas las que ahora mismo nos están rodeando es de gente que se ha metido y no sabe cómo salir, pues el final es que ese concepto de control, quién controla, quién se mete, es justo el contrario. Se meten sin saber dónde se meten. A mí lo que me parece raro, te pongo un ejemplo, ¿vale? Es ver en una guerra anunciado, y ha ocurrido muchas veces, a uno de los participantes en la guerra decir: el domingo atacaremos a tal. En una guerra siempre el efecto sorpresa. No se anuncia el día que vas a atacar a la hora que vas a atacar. Bueno, claro. Y esta guerra yo la veo que es como que de repente se para, luego la anuncian el día que van a atacar. Entonces dice, alguien puede pensar, ¿esto es una guerra o es un... ¿Qué es esto? Claro, si te estás refiriendo a los últimos, vamos a decir, bombardeos entre Irán e Israel, que se están anunciando quién hace qué en determinados momentos, es por incluso el esquema muy español, mira que te pego, mira que te pego. Israel es una potencia nuclear. Irán, hay alguna duda, Por lo menos ha podido comprar ojivas, ¿por qué no?
o le han podido pasar ojivas a algunos de los países nucleares, estaría pensando en Corea del Norte. Y entonces, en un mundo en el cual básicamente pues, lo que se ha visto ahora cuando comenzó Putin la guerra con Ucrania, la amenaza nuclear de nos vamos a destrozar, o sea, esto es puramente de un demente. O sea, pero, ¿qué está usted diciendo, no? Pues esto más o menos es lo mismo. Es pellizcos de monja, te puede hacer mucho daño y sobre todo, pues el daño que se pueden hacer y el que se están haciendo, ahora están con los proxies. El próximo golpe que puede dar Israel, que está anunciado, entiendo yo que va a ser un golpe cibernético y esto... A eso quería yo ir. Irán, los hackeos, quería llevar un poco por ahí, por ese terreno. Si yo ahora mismo les respondiera, hemos visto además cómo ha actuado Israel con respecto a los proxies, sobre todo a la gente de Hezbollah con todos los cacharrines estos que les han explotado y tal. Por conocimiento de causa yo me ataría a los machos, como dicen aquí, si fuera un iraní. El problema es que de la población iraní te puedo garantizar, y yo los conozco bastante bien porque he estado en algún momento bastante relacionado con ellos, un porcentaje altísimo, 80%, 90%, están hasta aquí de los ayatolás y de todo el resto. Pero las dictaduras, lo mismo que puede pasar con cualquier otra, puedes estar hasta aquí y ahí sigues. Entonces, que el propio pueblo iraní, ese 90% que está de los ayatolás hasta la gorra, pues agradecerían algo que no fuera, de alguna manera, que se rompiera todo. Y hombre, ha habido ya un aviso hace unos pocos días, habréis visto una bomba que han tirado los americanos ahí en Yemen de 18 toneladas, que se ha ido hasta el centro de la Tierra y les ha dejado ahí a un depósito que tenía, no sé si es a 500 metros, o sea, a una profundidad más que importante, se lo han volado. Esto ha sido un aviso. Estos son nuestros poderes, a pesar de que se lo hayan hecho los americanos, pero estos son nuestros poderes. Es decir, que si estáis en medio de la Tierra, me es lo mismo, que es lo que sucede en Irán. Están con todos sus, vamos a decir, esquemas nucleares y tal, pues muy protegidos, pero ya no hay búnker que lo proteja. Entonces, mi apuesta va por ahí, ¿no? Mi apuesta va porque tengan una sorpresa, y ha habido sorpresas anteriores. En un determinado momento tuvieron un hackeo de todas las gasolineras, Todas las gasolineras de Irán se quedaron colgadas. ¿Y al revés? ¿Irán hackeando a Estados Unidos? ¿Qué ocurrió con...? Pero como yo te diría, eso ya no es Irán. Eso son Irán, Norcorea, esa es la guerra actual. Y los americanos, pues cuidado tienen, y también ahora ya parece ser que en su doctrina, a partir de hace, yo no sé si será 2 años o por ahí, pues han decidido que no solamente se van a defender. Y tú no te vas a enterar cómo van a atacar. O cómo están atacando, perdón. Yo quería hacer una pregunta también. Volviendo un poco a las tecnologías, ¿no? Porque hemos hablado de computación cuántica por un lado, de inteligencia artificial por otro, pero en la confluencia de estas dos, que conoces muy bien, ¿no piensas que en la confluencia de estas dos tecnologías, cuántica e inteligencia artificial, nos podría llevar, y te voy a poner un ejemplo, para que lo entiendas mejor, nos podría llevar a descubrir algunas dimensiones de la realidad que no podemos probar? Por ejemplo, yo, abiertamente, es un podcast, hay que tener coherencia, y yo cuento cosas que yo he experimentado, a mí me han pasado. Bueno, yo he estado siempre muy cerca de psíquicos, de mediums, porque bueno, me ha interesado el tema de la mente, hasta dónde pueden llegar nuestras capacidades. Y yo mismo percibí, vino un maestro mexicano, trabajaba con niños allí, en temas de la visión remota. En niños, trabajaba por niños, yo le hice esa pregunta: ¿por qué trabajas con niños? Y me dice, mira, es que ellos están más puros, están menos expuestos a contextos. Y yo he visto con mis propios ojos cómo le ponía libros delante, le vendaba los ojos totalmente, y los niños poniendo la mano eran capaces de reconocer formas, colores, o sea, que hay algo más allá que no nos cuentan. En la misma línea, algunos estudios que yo sigo, por ejemplo, el doctor Jacobo Greenberg, desaparecido, hablaba de que
realmente la realidad tal como la percibimos habla de que hay una especie de matriz, un campo holográfico de información, una especie de látice, llamáis los matemáticos, y que realmente es la interacción entre las neuronas nuestras los que van creando nuestra realidad. De tal forma que hay gente con un cierto nivel de conciencia que es capaz de modificar la realidad y de hacer cosas. ¿Creéis que en algún momento estamos jugando a ser dioses con estos combos tecnológicos tan potentes? Y si en algún momento podrán probar todas estas cosas llamadas paranormales, que para mí no lo son normales, las he visto, en algún momento. Vamos a empezar por el final. Si nuestra tecnología la llevas a los tiempos de los romanos, seríamos dioses. Punto. Si la tecnología del siglo XXV la traes ahora, son dioses. Entonces, la palabra Dios, normalmente en nuestra civilización, vamos a decir, desde el Homo sapiens hasta ahora, pues ha sido que todo el mundo que supera lo que es la percepción de las realidades que tienes en ese momento por la sociedad y tú trasciendes esa percepción, pues eres Dios. Es así, ya está. Y la tecnología no deja de ser, y ahora todo el miedo con la inteligencia artificial es por esa trascendencia, sin más. Entonces, si ahora mismo consideras que, y esto otra vez es un pelín técnico, las dos teorías que sustentan el actual conocimiento físico, el modelo estándar de la física, que es lo que ahora mismo se ha demostrado que funciona de maravilla en el CERN y todo esto, o sea, hasta el 14 decimal lo clavan. Y por otra parte está la teoría general de la relatividad, es decir, cómo funciona la gravedad en cuanto al espacio-tiempo y todo esto. La teoría de Einstein desde el año 15. Vale. Son incompatibles. Punto. O sea, si esto lo aupamos, esto es una teoría cuántica de campos, el modelo estándar, y el modelo de la teoría general de la relatividad no se pegan, no lo puedes juntar. Hay dos teorías que han intentado juntarlas, se llama la teoría de cuerdas o la teoría cuántica de gravitatoria, la gravitatoria cuántica, pero las dos tienen ahora mismo, vamos a decir, un esquema experimental que no funciona. Y no funciona porque la teoría de cuerdas dice, oye, va a haber unas partículas que son supersimétricas. Nadie ha encontrado una partícula supersimétrica, con lo cual todo el mundo ha dicho, pues la teoría de cuerdas no va bien. Porque cuando en el siglo XX se hacían teorías como las de el átomo funciona de esta manera, llegaba uno, hacía un experimento y decía, has acertado. Pues ahora la teoría de cuerdas decía, oye, pues va a haber partículas supersimétricas. Han mirado y pues no hay. Con lo cual, por ahí vamos mal. Pero mójate, Ignacio, ¿crees que vivimos en una simulación o no? La famosa, no, pero la famosa fíjate que la palabra otra vez es muy pobre. Y ha preguntado sobre dimensiones. Y yo casi te diría que la solución, si hay algo que no funciona, es lo mismo por lo que Einstein logró aunar en su momento el espacio y el tiempo. Dijo, pues mira, el espacio y el tiempo están juntos y así logro de alguna manera tener que la velocidad de la luz sea constante y es un poco lo que resuelve la teoría especial de la relatividad y luego la gravedad. Cómo funciona la gravedad con el espacio-tiempo curvo. Esto es lo mismo. Ahora mismo, si tengo dos teorías, las dos funcionan de maravilla, una en el mundo cuántico, en el mundo ultra pequeño y otra en el mundo ultra grande, que es la teoría de la relatividad, es decir, en el espacio hasta cierto punto, porque ahora lo que está descubriendo además el James Webb, el satélite este que hay, pues está diciendo que el modelo espacial tampoco está muy claro que funcione como se supone que estaba hasta ahora funcionando. ¿No? Está hablando de espejos, ¿no? Como que... No, porque teóricamente el Big Bang es algo que da nacimiento al universo como lo conocemos. Imagínate que eso sucede hace 14.500 años. Por lo tanto, hace 14.500 años éramos un punto que casi es cero, sin casi, 10 a la menos 35 centímetros. Y ese punto se expansiona hasta el universo actual, que son 40.000 años luz, 40.000 millones de años luz. ¿Vale? Entonces, si esto va creciendo, a los 200 millones, 400 millones de vida de ese universo,
pues las cosas estarían evolucionando, las galaxias no serían como ahora, las estrellas no serían como ahora, serían pues el nacimiento de las primeras estrellas que luego darían lugar. Caramba, va y descubren que a los 400 millones de años de vida del universo hay una galaxia casi clavada a la Vía Láctea. Y dice, ¿qué hace esa galaxia ahí? ¿Cómo es posible que haya una galaxia a los 400 millones de años de vida del universo casi de las mismas características 14.000 millones de años más tarde? Aquí hay algo que no cuadra. Solo de los espejos, te decía, ¿no? Que a lo mejor... Entonces, el final de esta historia es que ahora mismo esas dos teorías, al final alguien en este siglo las juntará. Ya está. O mejor dicho, hará una teoría superior que haga que esas dos teorías, igual que Einstein, no rompió nada de lo anterior. No le rompió la teoría a Newton, simplemente la modificó, y en los parámetros que de alguna manera la teoría de Newton funciona, que es a velocidades pequeñas, sigue funcionando. A velocidades altas es cuando no funciona. Pues esto será lo mismo. Ahora mismo nosotros vivimos en un mundo que es la Tierra, que es un mundo bastante finito, por decirlo de alguna manera. Un mundo, pues eso, nosotros mismos como seres humanos somos infinitamente finitos, es decir, somos una porquería. Tenemos simplemente 5 sentidos, en fin, que nos faltan muchas cosas. Entonces, si logramos trascender un mundo sensorial a los campos que ahora mismo existen y suponemos que va a haber, que tiene que haber algo por encima de las dos teorías que nos sustentan ahora mismo, pues admito pulpo como animal de compañía. Quinta dimensión, es una cosa que matemáticamente... Quinta dimensión que no sea espaciotemporal, atención. Una dimensión no espaciotemporal presupone un multiverso. Y un multiverso quiere decir no el multiverso como está planteado de que ahora mismo yo puedo ir por este universo o por el otro, sino que ahora mismo, en este lugar, aquí y ahora, hay infinitos universos conviviendo, y de ahí precisamente que tengamos una teoría cuántica que no sabe si estamos aquí o allí, porque somos un multiverso completo. Entonces, esa quinta dimensión, ni espacial ni temporal, sino de alguna manera espaciotemporal, admite todo. Y sobre todo admite los viajes que hacen esos extraterrestres, caramba, que a verlos ahí. Claro. Bueno, es un tema muy interesante porque, bueno, tú has estado en defensa, vamos, que eres ingeniero aeronáutico, has estado en las grandes asociaciones, has pasado gran parte de tu vida en lo que tiene que ver con defensa, de hecho siempre os ponen como los dos nombres, ¿no? Ingeniero espacial. Entonces, bueno, ha habido casos flagrantes como el de Roswell, conocido por todos, pero a mí lo que yo miro bastante son todas aquellas industrias armamentísticas y empresas gigantescas como Bigelow, DARPA, que depende más, que es más parte del gobierno. ¿Crees que no ocultan algo? ¿Que realmente se ha podido operar en algún momento con ingeniería inversa? Porque lo estábamos hablando antes, es muy recurrente el tema de que en un periodo muy corto de la historia salieron inventos como el transistor y otros muchos. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas Otra vez, empiezo por el final. Hay una zarzuela, que es la verbena de la paloma, en el cual hay dos caracteres, don Sebastián y don Hilarión, que se van cantando a finales del siglo XIX. Y las ciencias adelantan que es una barbaridad, que es una temeridad, que es una brutalidad. Final del siglo XIX. Ya estaban diciendo, Dios mío, ¿a dónde vamos? De hecho, a final del siglo hay uno de los científicos más famosos, que es Lord Kelvin, que dice, yo creo que en la física ya para el siglo que viene no va a haber gran cosa que descubrir. Pásmate. ¿Por qué? Porque habían hecho la revolución electromagnética. Era verdaderamente, ahí habían surgido lo que son motores electromagnéticos, la electricidad, el magnetismo, en fin, era un mundo que al final del siglo XIX, el telégrafo, el teléfono. O sea, daros cuenta de lo que es alguien que ha nacido a primeros del siglo XIX, 1820, y muere en 1900. O sea, bueno, o sea, el hecho de que ahora mismo alguien diga, oye, y en el siglo XX, pues en el siglo XX acelerado. Y atención con las aceleraciones. En las aceleraciones es el tema este de los escaques del ajedrez. Si vas doblando, en cada escaque
empiezas con un granito de arroz, en el segundo tienes 2, en el tercero tienes 4. ¿Cuánto es 2 a la 64? Que sería básicamente, pues 2 a la 64 es 10 a la 30, más o menos. Perdón, 10 a la 20. Y 10 a la 20 es 1 seguido de 20 ceros. Y has empezado con un granito. Y tienes un 1 seguido de 20 ceros al final del último escaque. Eso es la aceleración. Eso es la teoría del duplicar las cosas. Y esta es la teoría que básicamente se presenta en los chips. Cuando dices, es que cada 2 años voy a duplicar. Cuidado, cuidado porque nos vamos a salir en la curva. ¿A qué llama salir en la curva? Pues que el 2 a la 10, ya sabes, te lo acabo de decir, que básicamente esto lo que hace es que las tecnologías, cuando estás en una, llamémosle revolución tecnológica, como nos está pasando desde comienzos de la era industrial, no te das cuenta de la velocidad que va. No puedes percibir ese esquema de que ahora mismo aquí hay teléfonos móviles y hace 20 años no existían. Bueno, sí, hace 20 años sí existían, pero hace 30 no. Y en el sentido este de que esto sea un smartphone, por supuesto hace 20 no existían. 20 años. Y hombre, yo que ya tengo unos añitos, pues cuando yo nazco, que es el año 55, la cuestión es que no existía ni tan siquiera, bueno, había ya el primer ordenador, vamos a decir, superordenador, que eran los que ocupaban un edificio para hacer cálculos, nada más. Bueno, si estamos hablando de la revolución informática y de lo que puede suponer la inteligencia artificial en los próximos 20 o 30 años, pues os reitero que los computers eran personas a primeros del siglo XX y ahora los computers son artificiales. En el futuro, pues hombre, el hecho de que nos descarguemos de esta maldición bíblica que es el trabajo, yo me apunto. ¿Te parece si pasamos unas preguntas personales, quizá un poquito más cortas, tratando de ser corto? A mí me gustaría preguntarte, Ignacio, como tienes una trayectoria tan extensa y una experiencia tan increíble, tengo curiosidad por saber, en tu experiencia, ¿el que la hace la paga? Hay 2 maneras de aplicarlo. Uno desde el punto de vista, vamos a decir, fideísta o religioso. Y entonces lo que siempre se dice es que habrá otra vida en la cual la pagará. ¿Bien? Entonces esta es la respuesta fideísta. La respuesta no fideísta es que no. ¿Por qué? Porque es que ese del que la hace la paga, hacer es ¿qué? ¿Qué es hacer? El mal. Pero es que el mal depende de qué lado estés. El mal es el bien para que ha hecho el mal. El mal es el mal para que le han hecho el mal. Entonces, como siempre, depende de qué lado estés de la ecuación, pues las cosas te van mal o bien. Porque si tú eres un tirano, pues a ti te va muy bien. Estás haciendo el mal, coño, a ti te va muy bien. Entonces, la pagas. Un Hitler que se ha llevado por delante, bajo su mando y sus órdenes, los millones de vidas que se llevó, la pagó relativamente, ¿no? O sea, de hecho, en su propia vida yo creo que ya fue un desastre los últimos momentos. Y luego, hombre, hay un esquema curioso en la vida de Abderramán III, un ilustre antepasado nuestro. Se pasó toda la vida guerreando, es el siglo 10 de nuestra historia, de la historia de la península ibérica, y pues no para de estar guerreando allá por donde va. En su lecho de muerte, en sus últimos momentos, dice: la verdad es que no he sido feliz un solo minuto de mi vida. Un hombre lo más poderoso que había, incluso yo te diría, por supuesto, en Europa y casi en el mundo, porque en el siglo X Abderramán III era el califa de Al-Ándalus, que era prácticamente el que dominaba el mundo occidental. Ahí estaban los chinos, por supuesto, haciendo el chino. Su confesión es esa. No ha sido feliz un solo segundo, minuto, lo que dijera la unidad de tiempo que él utilizara en su vida. Bueno, y lo había tenido todo. Uno no lo ve, pero yo sí que creo que se paga. Muchas veces toma mucho tiempo,
pero sí que muchas veces lo que pasa es que tú no te das cuenta y sí que la persona, como tú estás contando, ¿no? Sí que lo está pagando, pero bueno, Sí, pero porque lo dijo. Pues le pasó un poco igual a Marco Aurelio, ¿no? Los últimos años de su vida con todo el frente de los bárbaros, pero tenía esa mentalidad más estoica heredada de los griegos. Absolutamente. Los grandes olvidados, ¿no? Porque bebemos de la cultura grecorromana, lo hemos hablado también, y a veces miramos a otros lados y nuestros jóvenes no conocen nada, ¿no? Sobre el eso. mundo de los estoicos. El mundo de los estoicos, curiosamente, tiene 4 virtudes, que curiosamente son nuestras 4 virtudes cardinales en el mundo cristiano. Os recuerdo que las virtudes teologales eran fe, esperanza, caridad, y las cardinales prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Los estoicos tienen 3 de ellas iguales, salvo que hay una diferencia. En vez de prudencia es sabiduría. Sabiduría, justicia, prudencia y templanza. Fortaleza y templanza. Y eso eran las virtudes del estoicismo que, traspasadas al mundo, por supuesto, cristiano, que era dentro de lo que es el desarrollo del cristianismo en los primeros siglos, toman, por supuesto, prestado todo este tipo de, llamémosle, virtudes, por decirlo de manera, romanas. Pues lo único que cambian, como os digo, es el tema de la sabiduría, que en el tema, vamos a decir, de el cristianismo no terminan de convencerle que esto sea una virtud y lo cambian por prudencia. A partir de ahí, el resto de las virtudes estoicas son las que debemos practicar los cristianos. Y que no practicamos. Bueno, y hasta cierto punto las virtudes estas... Claro. Es que además estaba el ideal estoico, ¿no? El ideal estoico como esas virtudes, pero a aspirar, ¿no? Que nunca puedes... vas a llegar al perfeccionismo, pero te tienes que levantar todas las mañanas como aspirando a eso, ¿no? Pero esa justicia como para tratar a los demás como quisieras que te traten a ti mismo, sabiduría entendida como ese conocimiento con la experiencia, pero la visión un poco interior, la templanza entendida como, oye, antes de decir lo que voy a decir, piénsatelo bien, no la cagues, ¿no? Y nuestros jóvenes, la verdad, que deberían de conocerlo al menos, ¿no? Que está ahí, eso, y es nuestro, no viene de China, no viene de otro sitio. Hay una anécdota con los chinos, también está para... ¿Sabéis que estuvimos a punto de invadir la China? El rey Felipe II, en su momento, recibió una delegación japonesa en Madrid y la propuesta era invadir China, una flota combinada hispano-japonesa. En el año, pues sería 1570 y tantos. Acordaron hacer la invasión y preparar incluso los tercios para mandarlos. Estábamos ya en Filipinas, o sea, no es que llegáramos ahí por primera vez, para junto con los japoneses invadir la China. ¿Qué problema tuvimos? La Armada Invencible. Porque si no hubiera sido por el desastre de la Invencible, España y Japón hubieran ocupado China. Porque en aquel momento, cierto es que China estaba pasando un muy mal momento, desde el tipo de que tenían pues, un emperador muy débil, había rupturas internas y los japoneses ya se habían encargado de montar ahí lo suficiente lío para que, llevando una flota de invasión combinada hispano-japonesa, hubiéramos tomado posesión de la China. Así que, perdida la oportunidad hace 400 años, los chinos nos la están devolviendo. Vamos ya, yo creo que estamos ya quedándonos sin tiempo. Vamos a alguna pregunta personal más. Así que yo te quería preguntarte, si pudieras elegir alguien a quien te gustaría conocer, ir a comer con alguien, a cenar con alguien, un personaje de la actualidad, ¿con quién elegirías? Joder. No puede ser de... O sea, tiene que ser de la actualidad, no puede ser alguien que no existe, que ya no está vivo, o sea... Pues así a bote pronto me has pillado, así en frío. No, porque fíjate que sinceramente he comido con gente interesante, muy interesante y en algún caso, pues bueno, personajes que ahora no se trata de ir divulgando con quién he comido o he dejado de comer. Incluso no necesariamente comer.
pero yo te diría que a veces lo más interesante no está en los personajes que salen en los papelitos. Estás ahora mismo en la mitad del campo, te sientas, se te aproxima una niña, bueno, en este caso una pastora, y te puede enseñar cosas que no te puedes ni imaginar. Infinitamente más profundas, porque esta es una persona que a lo mejor ha estado en el campo y ahí ha estado pensando, porque claro, cuando estás con un rebaño, pues tienes bastante tiempo para pensar y tal. Y tiene otra percepción de la vida que no lo tenemos los urbanitas. Y entonces, vale, lo que me cuente ahora mismo por poner nombres, un Trump, un Elon Musk, una señora Harris o incluso presidente Xi, Putin o quien quieras, pues van a ser lugares comunes. Los lugares comunes de los que disfrutamos todos, que estamos más o menos en el mundo, vamos a decir, actual. Porque al final disfrutamos todos de una cultura común, pero lo que no logramos captar a veces es justo lo que decías, ese pensamiento o esos elementos profundos de otras culturas. Y yo he puesto porque he tenido esa experiencia. Pero vamos, ahora mismo ir a una tribu del Amazonas y que básicamente veas cosas o aprendas cosas que se te escapan, porque es otro mundo, pues eso me interesaría más que estar ahora mismo comiendo, cenando con los personajes más importantes del mundo actual. Muy bien. ¿Pronósticos? ¿Nos das algún pronóstico? ¿Te quieres mojar con algo ¿De que qué tú tipo? veas? Algo que tú sepas, que la mayor parte de la gente no sabe o ve, por tu experiencia, por tu campo, que la gente puede encontrar valioso. ¿Algún pronóstico puede estar relacionado con cualquier cosa? Pues mira, ya como vosotros os dedicáis bastante al mundo este de los Bitcoin y, en fin, en general el mundo financiero, yo siempre he seguido la táctica de lo que os comentaba antes, de que cuando veas las cosas de burbuja, hagas un put. En una palabra, y esto ya lo ha dicho el famoso de Omaha, que dice, póngase en liquidez. Ganar más dinero ahora mismo en el mundo financiero es complicado. En el mundo financiero desde el punto de vista de las bolsas, por decirlo, no necesariamente. Entonces, ahí el ponerse en liquidez no es mala idea. Ahora bien, dicho lo anterior, y esto no es que esté vendiendo yo ahora mis propios proyectos, el mundo de la energía, incluyendo en ese mundo el manejo también de la información y en general todo lo que puede ser este mundo tecnológico, va a tener tan grandes cambios en los próximos 15 años, es decir, de aquí al 2040, y atendiendo a lo que os decía, no es que esté ahora mismo haciendo un pronóstico, es que es la realidad. Esto está duplicándose. Luego, si está duplicándose, lo que ahora yo vea en el 2025 es que no me puedo imaginar que haga simplemente una multiplicación por 2 cada año y medio. O sea, es que cada año y medio en 15 años la cosa se va 2 a la 10. Entonces, la idea es que en ese momento lo mejor que puedes hacer es empezar a ver cómo puedes interrelacionarte en este mundo, en este nuevo mundo, de los cambios acelerados que nos vienen. Y lo que sí que desde luego recomendaría a todo el mundo que nos esté escuchando es que las cosas se solucionan leyendo, no escuchando podcasts. Bueno, puede ayudar un poco también, pero bueno. Yo cortaría aquí, genial. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, Ignacio. esto último.